Bueno, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos todas y a todos. Con gran alegría le damos la bienvenida a nuestra hermanita Berenice. Es una hermanita que queremos demasiado, y a su familia, que viene acompañada con sus hermanas y familia. Ella nos acompaña hace muchísimos años. Tuvo que viajar porque el clima de Sevilla no era favorable. Se fue para Barcelona, Quindío. Ya estuvo un tiempo, pero regresa nuestra hermanita Berenice. Siempre ha estado en nuestro corazón. También damos la bienvenida a nuestra hermanita Karina, que vive en Cali. Es una mujer que presta un gran servicio a la patria, 20 años trabajando en la policía, cuidando en las noches, cuando nosotros dormíamos, ellas estaban patrullando las calles. Fue comandante de la policía aquí en Sevilla. Bienvenida. Su hijito está en Cali, su familia también en este momento está, creo que en Estados Unidos. Están paseando por allá. Bienvenido. Nuestro hermanito Germán también, que nos acompaña. Viene también del extranjero, viene de Canadá. Nos acompaña de aquí, a todos y a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Pero sobre todo, bienvenido al Señor, que viene a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Estamos estudiando Marcos de una manera sistemática y expositiva. Nos encantó el capítulo 5, y yo creo que todos los capítulos nos han encantado, porque la palabra del Señor hemos sido confrontados, hemos sido retados a tomar decisiones con base a la palabra del Señor, a vivir una vida que le agrade a Dios. En el capítulo 4, 5 y 6 vimos grandes milagros. Vimos resurrecciones de la hija de Jairo, vimos la sanidad de una mujer con flujo de sangre, vimos la liberación del endemoniado en Gadara, vimos la alimentación de 5,000, vimos cómo Jesús caminó sobre las tormentas y también cómo acalló las tormentas. Y ahora en el capítulo 7 vemos cómo la fama del Señor Jesucristo había crecido en tal manera que en el capítulo 6 terminando lo querían poner como rey. No era la manera correcta, porque estaban viendo a Jesús de la manera que no debían verlo. Y el tema de hoy tiene que hablar y ver mucho con algo que nos vemos expuestos todos los días. Y todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sido, o quizás lo estamos siendo. Lo que se llama legalismo y ser hipócritas. Les vamos a ser confrontados realmente si realmente yo estoy siguiendo a Cristo y sirviendo a Cristo y creyendo en Cristo, como dice la palabra del Señor. No como dicen los hombres, no como dicen muchas denominaciones, sino como dice la palabra del Señor. El corazón del hombre es por naturaleza legalista. Y hay que dar cuenta qué es legalismo y qué es realmente la hipocresía. Y como muchas veces somos hipócritas delante de Dios, pero es imposible, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe por qué y para qué, cómo venimos a adorar su nombre, cómo nos arrodillamos delante de Él a orar, cómo clamamos por los demás, qué necesidad realmente tenemos y con qué intenciones nos acercamos al trono de la gracia. Ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro, démosle gracias al Señor, y que hoy sea tu Espíritu Santo guiándonos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias infinitas por tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada día, y delante de ti estamos, Señor, reconociendo la grandeza de tu amor, la majestad de tu nombre, Señor, dándote gracias infinitas porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre eterno, te damos gracias porque tú no nos tratas conforme a nuestras obras, sino conforme a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque eso hiciste, Señor. Moriste por nuestros pecados, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús, pero sobre todo para darnos una vida perfecta, una vida que te agrade a ti, amado Padre, una vida que todos los días se va perfeccionando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Padre amado, pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo, las necesidades de mis hermanos, las necesidades de todos los presentes y ausentes, Señor, para que tú los bendigas con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y pongo en tus manos las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Y sé, Señor, de que tú proveerás para cada uno de nosotros por tu voluntad y propósito. Oro para que tu palabra, Señor, nos guíe a toda verdad, nos guíe al arrepentimiento, nos guíe, Señor, a tomar decisiones delante de ti, no delante de los hombres. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. El legalismo y la hipocresía, enemigos a muerte del creyente.
Es un enemigo a muerte y les voy a explicar por qué. Hay un texto muy famoso que nos gusta y a nosotros nos aterra, pero nos gusta decirle mucho a otras personas. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces dirían aquel día, Señor, es que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos tu palabra. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué texto tan fuerte? Porque es un texto donde la gente, esos que echaban demonios, esos que sanaban enfermos, esos que predicaban el Evangelio, se estaban autoengañando. Y qué triste es autoengañarse nosotros mismos. Y eso es lo que hace el legalismo y eso es lo que hace ser hipócritas delante de Dios. Y le garantizo, hermano, que aquí todos los que estamos somos pecadores. Aquí no hay ninguno que no cometa pecado. Todos somos redimidos por la sangre del Cordero. Todos los días luchamos con áreas en nuestra vida en las cuales a veces tenemos victorias, a veces tenemos derrotas. Todos los días nos vemos expuestos a esta naturaleza pecaminosa, a este hombre, este viejo hombre que quiere amargarnos la salvación. Pero es una constante lucha de todos y cada uno de nosotros. Aquí no somos personas buenas que tratamos de enseñar cosas buenas para ser mejores personas. Eso es lo que hacen muchas denominaciones. Tratar de ser moralistas, y el cristianismo no es moralismo, y el moralismo es similar al legalismo. Se dan cuenta que el cristianismo no es moralismo, no es buenas obras, es la obra redentora en Cristo Jesús por nosotros que nos permite hacer buenas obras. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 1 al 3. Marcos 7, del 1 al 3. Marcos 7, del 1 al 13. 13. 12 más 1. Marcos 7, del 1 al 13. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Lo que contamina al hombre, dice el texto, el título. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Qué tremendo texto. Es uno de los textos más teológicos de Marcos. Unos textos que marcan la diferencia de haber hecho grandes milagros, grandes señales, mostrando de que Él era el Hijo de Dios, mostrando y estableciendo su identidad con los discípulos que iban a predicar en el nombre de Jesús. Mucha gente lo veía como un milagrero, mucha gente lo veía como aquel que me puede ayudar en la necesidad más puntual que yo tengo. Y los fariseos lo veían como un gran enemigo,
los escribas lo veían como aquel que iba a derrumbar su sistema religioso que les permitía tener poder y dominio sobre la comunidad. Aquí está Jesús, siendo atacado por aquellos que un año después lo condenarían a muerte. Porque este texto, esto que está pasando aquí, fue en la última Pascua. Faltaba una Pascua para que Jesús fuera sacrificado. O sea, llevaba 2 años de ministerio, arrancaba el 3er año. Y aquí está Jesús. Entonces dice que el hombre de este tiempo y de todos los tiempos sigue escondiéndose de Dios en su propia justicia. Pero la conciencia aún le grita de que es culpable. Este sentimiento de culpabilidad lo esconde en su moralidad y en una falsa religión cargada de legalismo que endurece aún más su corazón ante Dios. El mundo se esconde en buenas obras. Vemos gente con muchísimo dinero, lo que llaman filántropos, o sea, haciendo buenas obras para ayudar a los pobres, y creen que eso los llevará al cielo. Muchos están dentro de la iglesia tratando de hacer cosas buenas para mostrar de que son buenos delante de los demás y que vamos para el cielo. El cristiano debe ser una buena persona. Hay gente que no es cristiana y son mejores que yo, frente a los hombres en sus conductas. Y les garantizo que muchos de ustedes también han visto personas que sin ser cristianas dan testimonio de que son mejores que nosotros. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo se trata de ser semejantes a Cristo todos los días. Y somos pecadores redimidos. Y aquí el único bueno es Dios. Solo el único bueno es Dios. Pues hay el texto que dice que si hubiera pecado, que tire la primera piedra. Aquí ninguno es mejor que ninguno. Todos hemos sido redimidos o perdonados por la sangre del Cordero, por la misma sangre, y todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces, en este pasaje es uno de los más teológicos de Marcos y es donde mejor se explica la lucha que tiene el hombre con su culpabilidad y cómo se esconde en su propia religión. ¿Se acuerdan de Adán? Adán peca con su esposa, Eva, se ven desnudos, consiguen hojas y se tapan su desnudez. Allí empieza el primer paso. Tratan de tapar su pecado ellos mismos. Nosotros muchas veces tratamos de tapar nuestro pecado con nuestras buenas obras y nunca podremos hacerlo porque siempre nos veremos desnudos delante de Dios y nuestra conciencia siempre nos acusará. Siempre nos acusará lo que somos, pecadores. Y aquel o aquella que no ha sido redimida por la sangre del Cordero tendrá que encontrarse con Cristo no como Señor, no como Cordero que quita el pecado del mundo, sino como Señor juez que juzgará los secretos ocultos de los pensamientos y palabras y hechos de los hombres. Debemos recordar que la nación de la que estamos hablando, Israel, era la nación más privilegiada sobre la tierra. Israel en ese momento era la nación más privilegiada sobre la tierra. ¿Por qué? De ella les había entregado la ley, nacería el Mesías, era el pueblo escogido por Dios, tenía todo, los profetas, todo salió de ellos. Y qué triste que al final matan a aquel que venía a redimirlos. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel que conocía todo? Y cuando llegó el Señor, dueño de todo, dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron. ¿Y por qué no le conocieron? Porque estaban tan cargados de legalismo y de hipocresía y de tradiciones de los ancianos, de las costumbres, que no podían ver la verdad. No podían ver de que eran pecadores y que necesitaban de un Salvador, que necesitaban de el único que podía quitar el pecado del mundo, no sus obras, no sus sacrificios, porque ellos tomaron los sacrificios establecidos por la ley de Dios como algo más grande que la ley de Dios. Para que ustedes sepan por qué Dios estableció de que hicieran sacrificios, es porque un cordero inocente estaba muriendo por un pecado que no había cometido. Esa es la simbología que estaba mostrando los sacrificios. Estaba mostrando que en el tiempo venidero, en el cumplimiento de los tiempos, iba a venir el cordero que quita el pecado del mundo, que iba a ser el inocente que iba a morir por los injustos, si iba a ser injusto para que fuéramos justificados. Todas las leyes, ordenanzas que estableció el Antiguo Testamento, Dios, eran sombra, eran reflejo de lo que Jesús iba a cumplir en la cruz.
Pero ellos empezaron a modificar muchas cosas. Ellos empezaron a querer ser mejores que Dios y mejores que nosotros. Y eso pasa en la iglesia con el legalismo. Hay gente que trata de demostrar de que es mejor que otra y que cumple mejor los mandamientos de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la motivación? Si esa motivación fuera para adorar el nombre del Señor y para glorificar el nombre del Señor, bienvenido sea. Porque una cosa es clara, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad no es legalismo. La santidad nunca será legalismo, será honra para Dios. La pregunta es, ¿qué me motiva a mí ser santo? El problema es del corazón, y es el texto que veremos en la próxima clase. ¿De dónde es que venían las cosas? El problema del hombre no es externo, es un problema interno, es un problema del corazón. Hay un texto que dice que la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y somos lo que hablamos, porque somos lo que pensamos, y pensamos lo que hablamos. Eso somos nosotros. Entonces dice que ninguna nación en toda la tierra había tenido tantos privilegios espirituales. Ninguna nación utilizó tan terriblemente mal sus privilegios y renunció totalmente a sus privilegios por su propia gloria. Pregunto, ¿será que los privilegios que tenemos nosotros como pueblo de Dios los estamos usando para la gloria de Dios o para mostrar a otros que somos mejores, que somos más santos, que nos podemos poner como pavos reales a mostrar lo que realmente no somos? Para que ustedes sepan, los pavos reales son muy lindos por el frente, pero no los miren por detrás. No sé si han visto un pavo real, pero por detrás son espantosos. Por delante se ven muy lindos, pero muchos de nosotros podemos parecer ese tipo de cristianos. Nos sorprende que en el tiempo de que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo encontrar al pueblo como ovejas sin pastor. Y por eso les enseñaba la verdad, para que fueran libres de la opresión del legalismo y de la hipocresía. Hay un texto que a veces hemos malinterpretado cuando dicen, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es muy ligero y muy liviano de llevar. ¿Sabe qué se está refiriendo Jesús? A la religión, a la religiosidad que tenía oprimido al pueblo. Para que usted sepa, tenía que cumplir 613 ordenanzas, más los 10 mandamientos. Por eso es que el apóstol Pablo se atrevió a decir que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. O sea, porque ese hombre era irreprensible ante la ley. Era un hombre que cumplía de principio a fin todo lo que estaba escrito en la tradición de los ancianos y en la Biblia. La tradición de los ancianos se convirtió como en algo paralelo, la Biblia y la tradición. La tradición no es mala, porque nuestra iglesia es una iglesia de tradición histórica. La iglesia presbiteriana lleva más de 400 años predicando el Evangelio. Es una iglesia histórica, igual que la iglesia bautista, igual que las iglesias metodistas. Son iglesias antiguas de tradición. La tradición no es mala. La pregunta es, ¿hacia dónde está direccionada la tradición? Y si la tradición se está desviando de la palabra de Dios, y eso es lo que estaba pasando. Mire que viene una comisión, versículo 1, viene una comisión que llega a Jerusalén a evaluar qué tenía Jesús, que estaba motivando tanto a la gente, pero que se está convirtiendo en una amenaza tan grande para poder matarlo, acusarlo de pecado, de blasfemia. A eso venían ellos. Ellos no venían a aprender de Jesús, ellos venían a aprenderle, a acusarle. Y entonces los discípulos dieron pie, porque algunos comieron con las manos sin lavar. Y te se dan cuenta qué significa todo eso, porque era tan delicado comerse un alimento sin lavarse las manos. Entonces, en la época del Señor Jesucristo, el judaísmo se caracterizaba por una adoración a Dios vacía e hipócrita, que se abrazó con todas sus fuerzas al legalismo como un instrumento para, según ellos, guardar la ley y adorar a Dios sin margen de error. Esa es la motivación de la tradición. Agregarle cosas a la palabra del Señor para cumplirla de una mejor manera. No voy a hablar de denominaciones porque no es lo que debo hacer, pero en muchas iglesias hacen eso. Agregan cosas a la palabra del Señor, cosas que no están escritas, cosas que Dios no ha mandado. Dios sí mandó algo para los
para los sacerdotes, pero no era para el pueblo. Y ellos tomaron ese mandamiento o esa ordenanza para los sacerdotes para que todo el mundo lo hiciera. Y si no lo hacían, eran impuros, eran inmundos. Aunque su religión estaba enfocada en el Dios verdadero, la practicaban de una manera equivocada. ¿Sí ve? Tenían un Dios verdadero, el Dios de la Biblia, pero estaban haciendo imperfecta la palabra de Dios con sus mandamientos. Por eso es que dicen que no podemos ni quitarle ni agregarle a la palabra del Señor, sea anatema, aquel que le quite o aquel que le ponga. O sea, sea maldito. Es una gran responsabilidad de todos aquellos que nos paramos a predicar el Evangelio, porque tenemos que rendir cuentas delante de Dios, y todos aquellos que en algún momento de su vida vayan a testificar de Cristo a otra persona, deben saber de qué están hablando. Por eso nos hemos enfocado a que la iglesia es una iglesia que conozca al Dios que adora y que predique de una manera clara y de una manera responsable delante de Dios y delante de los hombres. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que no predicaras otra cosa, ni filosofía, ni huecas sutilezas, ni tradiciones, porque eso estaba asombrando a la iglesia, la estaba haciendo desviar del camino de la fe. Y para que ustedes sepan la herramienta que ha usado más el enemigo dentro de la iglesia para atacarla y para pretender destruir la vida de los creyentes, es el legalismo y la hipocresía. Porque el legalismo se convierte en hipócrita. Piensa ser o ser lo que realmente no es, y demuestra ser lo que realmente no es. Quiero que vayamos a Romanos 10:2. Romanos 10:2. Por favor, Adriana, 10:2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. O sea, era correcto. Todos tenemos que tener celo por Dios. O sea, pasión por Dios, por hacer las cosas correctas delante de Dios, pero sin salirnos de lo que es Cristo, sin salirnos de lo que es la palabra del Señor. Dice, de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, o sea, el conocimiento de Dios. ¿Y quién es el conocimiento de Dios? Cristo. Porque ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios es Cristo. Él es mi justicia. Tú eres justo, yo soy justo porque Él es mi justicia. Es que fuimos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso tú eres justo y por eso yo soy justo. No porque yo sea buena persona, no porque yo haga cosas buenas. Es porque Jesús hizo todo, vivió perfectamente y murió perfectamente para que yo fuera perfecto delante de los ojos de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Mira el legalista, trata de establecer su propia justicia y entonces mira a los demás como injustos, mira a los demás como pecadores, porque yo no soy como ella o yo no soy como él. ¿Se acuerdan de la historia de los dos hombres que suben a adorar al templo? Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo dice que oraba consigo mismo y que decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy tan pecador, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo oro, porque yo hago esto, porque hago lo otro, y no soy tan pecador como ese publicano. Muchos podemos estar en esa posición en algún momento de nuestra vida. Pues yo creo que este tema es muy confrontador y expone muchas cosas que hay en nuestro corazón. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Pues que Jesucristo dice: yo soy el cumplimiento de la ley y de los profetas. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero hay algo que había pasado en el pueblo de Israel que lo vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel había obviado el espíritu de la ley y en la manera que estaban interpretando las escrituras.
Muchas veces pasa que tú y yo en algún momento de la vida hemos interpretado mal la palabra del Señor y por ende hemos pecado delante de Dios. El cumplimiento externo de la liturgia y tradiciones por sí solos no alimentan nuestra vida espiritual ni santifican los corazones. Ningún mandamiento de hombre santificará tu corazón. Ningún mandamiento de hombre te hará perfecto delante de los ojos de Dios, ni serás aceptado por Dios por tus obras. No lo podrás hacer, sería imposible. Este texto que estudiaremos nos servirá de advertencia para que nunca cambiemos la verdad de Dios por las tradiciones legalistas e hipócritas que en algún momento podemos llegar a caer o estamos. No lo busquen, les leo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, o sea, el legalismo nos lleva a ser incrédulos, a no creer en el poder de la palabra de Dios y tratar de imponer nuestras propias normas y reglas. O sea, el legalismo se convierte como una muleta, como algo que ayuda a la palabra del Señor a ser mejores personas. Eso es imposible. Tenemos un Cristo que es completamente y perfectamente suficiente y estamos completos en Él. Estamos completos totalmente en Él. Entonces dice que llegó la comisión de Jerusalén y su propósito era encontrar en el Señor razones religiosas para acusar. Escuche, razones religiosas. Por eso es que con la Biblia nunca pudieron acusar a Jesús. No podían, era imposible. Era justo y perfecto. Esto es lo que buscar argumentos, sus propios argumentos para poder condenarle. Incluso si ustedes estudian la Biblia dan cuenta de que levantaron testigos falsos para ponerlos delante de Caifás y Anás e inculparlo por algo que él no había hecho ni dicho. Y murió por mentiras de otros. Y murió por nuestros pecados, murió por nuestras mentiras, murió por nuestros pecados, tanto groseros como externos e internos. Él murió hasta por el pecado más pequeño que cometamos, por la mentira más blanca que parezca. Por eso es que el pecado Dios lo trata sin misericordia. Tanto es que mató a su propio hijo, sacrificó a su propio hijo por causa del pecado. ¿Por qué nosotros toleramos el pecado en nuestra vida? ¿Por qué lo amamos y por qué lo abrazamos? Sabiendo de que por ese pecado Cristo murió en la cruz. Y ese pecado nos está haciendo apartar de la presencia de Dios. Nos está haciendo separados de una relación perfecta con Dios a través de Jesucristo. El Señor dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo despreciará. Pero un corazón que guarda pecados ocultos y que los atesora y que los ama, créanme, bíblicamente está alejado de Dios. Es de aclarar que estas ordenanzas de limpieza y lavamiento ceremonial eran solo para los sacerdotes, no eran para el pueblo. Eso es donde está en Levítico 22, del 6 al 7, no lo busquen, pero está allí, cuando en su casa estudien las ordenanzas que habían allí. Levíticos 22, del 6 al 7. El pueblo no lo quería. Escuchen esto, el pueblo no lo quería, ni lo mandaban la ley. Ellos no tenían que hacerlo, pero los obligaban a hacerlo, a cumplir esos lavamientos de utensilios y de lavarse en las manos. Fíjate, se dan cuenta, pero ¿qué es lavarse las manos? No es lavarse las manos común y corriente. Se dan cuenta de la qué manera se lavaban las manos, para que vean hasta qué punto llega el legalismo. ¿Hasta qué punto puede convertir la iglesia de Cristo en una esclavitud total de la gente que está en la iglesia? Le exigían al pueblo porque así lo enseñaba la tradición rabínica. A ellos no les interesaba la higiene, sino que estaban obsesionados con la tradición. Están obsesionados con algo que habían mandado los rabinos 600, 700 años atrás. Ustedes se dan cuenta cuándo empezó la tradición. En Marcos 7, y les leo del 3 al 5, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿a qué se aferraban? A la tradición de los ancianos. No se aferraban a la palabra de Dios. ¿No les ha pasado que mucha gente está en iglesias equivocadas y dice: es que yo me quedo aquí porque mi mamá me trajo aquí y aquí me quedo? ¿Usted por qué es X? Porque yo no sé qué es el X, pero aquí vengo.
Hay gente que le pregunta: ¿usted por qué es cristiano? Porque mi mamá era cristiana y me trae a la iglesia a la escuela dominical, estoy aquí y no sabe ni siquiera por qué está ahí. Tenemos que saber por qué seguimos a Cristo y por qué somos cristianos. Eso nos da identidad y nos permite realmente adorar a Dios como debe ser, como hijos suyos. Y volviendo de la plaza, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, le están exigiendo a los discípulos que caminaran como ellos. Hay una parte en la Biblia que es impactante cuando se encuentran con unas personas que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los discípulos, entre ellos los de siempre, Jacobo, Pedro y Juan, específicamente Juan y Jacobo, dice que se lo exigieron que no lo hicieran, los reprendieron. Y le cuentan a Jesús: Jesús, mi Señor, ¿cómo le parece que por allí nos encontramos una gallada que no andaba con nosotros, pero que estaba echando fuera demonios en tu nombre y nosotros lo prohibimos? ¿Y qué dijo el Señor? El que está con nosotros es. La iglesia de Cristo tiene muchas denominaciones, muchas de ellas no son sana doctrina, otras sí son sana doctrina. El hecho de que pronto no bauticen como nosotros bautizamos, o no celebren la cena del Señor como nosotros lo hacemos, no significa que sea una mala doctrina. Pero están predicando a Cristo y este resucitado entre los muertos son de nosotros. Pero estamos peleando por cosas de forma, no de fondo. Cuando una iglesia está predicando algo que no está en la Biblia y que está alterando los principios de Dios, sí tengamos miedo, huyamos de allí. Pero cuando están estableciendo a Cristo como Señor y Salvador, creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creen en la convención no por obra sino por fe y por gracia, y caminan dignamente los ojos del Señor bajo los preceptos de Dios, créanme que es una sana doctrina. Entonces, el lavamiento de las manos, hay que se dar cuenta por qué tanto problema por lavarse las manos. El lavamiento de las manos implicaba varios pasos. Se vertía agua de un jarro sobre ambas manos con los dedos señalando hacia arriba, o sea, le vaciaban agua. Después volteaban las manos y era hacia abajo. Después cogían un puño y lavaban aquí, y con otro puño lavaban aquí. Lo hacían en toda comida. Pero si de pronto ese judío había salido al mercado y se había encontrado con un samaritano, con un gentil o con un mismo judío, pero inmundo, la cosa cambiaba. Y era más legalista y tan serio que se lavaban las manos de esa misma manera cada que comían, y si cambiaban, era el arrocito. Antes de comerse el arrocito se hacía entonces el proceso. Terminaban el arroz y entonces ahorita la sopita, hacían lo mismo. En la ensalada hacían lo mismo. Cada plato tenía una forma de lavarse las manos. Mira hasta el punto donde llegaban. Ese legalismo tan fuerte. Entonces, ¿qué era la tradición de los ancianos? Consistía en regulaciones extrabíblicas que se habían transmitido desde el cautiverio de Babilonia en el año 605. O sea, desde Babilonia empezaron a establecer costumbres, hasta que en el siglo II se convirtió en algo que llama la Mishnah. Después de que muere Jesucristo, en el siglo II, toda esa era una tradición oral, o sea, pasaban de familia en familia, generación en generación. Pero en el siglo II escriben la Mishnah, y ya era escrito todo lo que tenían que hacer. Pero para acabar de completar, fue algo que llaman la Gemara, que juntos se convierte en el Talmud, que todavía los judíos lo cumplen, el Talmud, y vienen de acuerdo a esas ordenanzas. Entonces, con el tiempo el pueblo judío comenzó a medir, escuchen esto, a medir su condición espiritual en términos de conformidad externa a requisitos y tradiciones rituales y ceremoniales, no en términos de amor sincero a Dios y una humilde obediencia a su palabra. Este texto sí busquémoslo, Isaías 66:2. Hermanito Hugo, por favor.
Isaías 66:2. Amén. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. ¿Escucharon eso? Dios no mira a los hombres que tratan de ser buenas personas y que hacen cosas buenas. Mire que no se trata de algo externo, se trata del corazón. ¿Y cómo se mide el corazón? Dice el texto, mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Es Dios. En el versículo 1 está hablando de que está hablando un templo, construyeron un templo, y está diciendo, venga, es que mi mano fue la que hizo todas estas cosas. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así dice, perdón, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Se acuerdan lo que significa pobreza espiritual? En las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ¿qué? Heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué es pobreza espiritual? Es aquel o aquella que anhela en su corazón tener el perdón de Dios, pero por sus propias obras nunca lo podrá obtener. Solamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz tendré ese perdón. Pero anhela, pero no puede. Por eso Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a nosotros en medio del pecado, en medio de la inmundicia de nuestros pecados. Él vino a sacarnos de allá por amor a su nombre. Por amor a su nombre, por amor a nosotros, a los redimidos, a los escogidos, a los llamados de antes de la fundación de los siglos. Y tiembla ante mi palabra. Temblamos más ante los mandamientos de hombres que ante los mandamientos de Dios. Tenemos más miedo a los hombres que temor a Dios. Y no se trata de miedo, se trata de un temor reverente, de un amor ferviente y vehemente que me consume por hacer la voluntad de Dios. ¿A cuántos de ustedes no les duele el corazón cuando pecamos? ¿A cuántos de ustedes no lloramos con la tristeza en el alma de saber que le hemos fallado a Dios? Eso es un hombre, una mujer que ha sido nacida de nuevo o nacido de nuevo, porque le consume el celo por Dios y lucha todos los días. Desde la palabra de Dios, en vivir una vida santa y perfecta delante de los ojos de Dios, no podremos. Se lo digo, no podremos. Pero les tengo una noticia: delante de los ojos de Dios somos perfectos, porque nos ve a través de la sangre del Cordero. Pues es que no somos salvos por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Tú no eres salvo por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que tú eres salvo. Y creer en el sacrificio y vivir de acuerdo al sacrificio. Anunciar con mi vida el sacrificio todos los días, con mis palabras, con mis acciones, con mi manera de vivir, con mi manera de actuar. Fallamos, claro que sí, pecamos, claro que sí, pero nos arrepentimos. No se trata cuánto tú pecas, sino cuántas veces te arrepientes. ¿Cuántas veces tú vas a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado? Entonces, si toleramos el legalismo en nuestra vida, acabaremos lavando jarros y copas como los fariseos y los escribas. Así terminaremos. ¿Qué es el legalismo? Tiene como base la obra de ganar el favor de Dios y elevar las tradiciones humanas al nivel de la ley de Dios. Tú no te puedes ganar el favor de Dios por las cosas que tú haces. A Dios ya le impresionó una obra, la única obra que te salva, la obra redentora de Cristo en la cruz. Las buenas obras que tú y yo hacemos, como dicen en Efesios, que dicen, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras, pero fue Dios quien las estableció y las que teníamos que hacer. ¿No les ha pasado a ustedes que Dios nos ha mandado a hacer algo y usted vaya a hacer algo y usted está esperando que le den las gracias? Y dice, es mucha desagradecida, mucho desagradecido. Le llevé esto, hice esto y no me hizo, ni siquiera me dio las gracias. Créanme que eso no era de Dios. Eso fue pecaminoso. Pero cuando tú vas en oración y le pides al Señor, Dios, quiero bendecir a alguien, Señor. Tengo esto. Por favor, ayúdame, guíame donde tú quieres que yo vaya. A bendecir tu nombre.
¿No les ha pasado que ustedes llegan y ustedes entregan algo y esa persona llora inconsolable y le da gloria a Dios y bendito sea el nombre del Señor porque es venido de parte de Dios? Y uno siente una alegría tan grande de saber que fue usado por Dios para su gloria. Mire cómo cambia la motivación de mi corazón. No me estoy ufanando, ni me estoy poniendo como un pavo real porque hice esto o hice lo otro, sino porque Dios me permitió hacer esto para su gloria. Entonces, tiene como base las obras para ganar el favor de Dios y elevar las tradiciones humanas al nivel de la ley de Dios. En una forma muy sencilla podemos decir de que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. La pregunta es, ¿qué me motiva a obedecer la ley de Dios? Porque hay mucha gente que es fiel, escuchen esto, es fiel en los diezmos y las ofrendas, porque han escuchado Malaquías que dice, si usted diezma, abro las ventanas de los cielos y haré que sobreabunde las bendiciones sobre su vida. Pregunto, ¿cuál fue la motivación? Tipo pirámide, traiga 20 y le doy 200. No, mi motivación tiene que ser una perfecta adoración a Dios. Señor, dice que Dios bendice que al dador ¿qué? Alegre. El que propuso en su corazón bendecir el nombre del Señor con lo que le ha provisto. Y no solamente en la parte económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces el punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Dios, sino que descansa en su propia conformidad o un estándar de conducta previamente establecido por nosotros mismos. Eso es legalismo. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios, por gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Escucharon eso? Obedecer para ser aceptados. No, yo primero soy aceptado y después obedezco. Porque Él nos amó a nosotros primero. Y en eso consiste el amor. No es que tú lo hayas amado primero, o quién de aquí buscó primero a Dios, que Dios lo haya buscado a usted, ninguno. Tuvo que haber pasado un acontecimiento, una situación generada por Dios para que hayas venido a una iglesia y te hayas puesto de rodillas buscando la presencia del Señor. Él salió a buscarte a ti, tú no buscaste a Dios, tú no buscaste a Dios. En el Evangelio la aceptación viene primero y la obediencia viene después. En el legalismo la obediencia viene primero para obedecer, para poder alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios o delante de la gente. Y ese es el problema, estamos más preocupados por agradarle a los hombres que agradarle a Dios. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y por qué me dices qué pensarán de Dios? ¿Qué pensarán de Cristo? ¿Qué pensarán de su iglesia? Estamos preocupados por nuestro propio testimonio que por el testimonio de Cristo. Eso es lo que hace un legalista. Y les garantizo que muchos de nosotros, incluyendo este pechito, hemos sido ese tipo de personas. Todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar de Dios, me va a bendecir. Eso es legalismo. Aquí hemos encontrado otra gente que viene, y con todo respeto, tú no puedes comprar el favor de Dios. Pues aquí nunca en esta iglesia va a encontrar de que vengan y traigan pactos y primicias para que el Señor los bendiga. Eso no es bíblico. Para este tiempo no era para el pueblo del Antiguo Testamento. Pero tú no puedes comprar el favor de Dios. Dios te bendice y me bendice a mí conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No porque tú trates de comprar a Dios. Es otra cosa muy diferente, que tú has dispuesto tu corazón en entregarle a Dios conforme a tu corazón, alegre, Señor. Te lo traigo a ti, Señor, y solamente a ti. Porque me has bendecido de esta manera y yo quiero bendecir tu casa, bendecir la vida de la iglesia, bendecir a alguien, pero no porque tú quieras que me des más. Esa es la teología, lo que llaman el evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio, es un pseudo evangelio. Entonces, todo gira en torno a los méritos y la obediencia del esfuerzo humano, compromiso delante de los hombres, no delante de Dios. Por favor, Colosenses 2:20.
por favor, Andrés, Colosenses 2:20 al 23. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, porque todavía siguen reglas como no aman, no coman esto, no prueben esto u otro, no toquen aquello. Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. El 23. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niega a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Les leo versión Reina Valera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es imposible que las obras externas puedan cambiar este corazón pecaminoso. Es imposible. Pues van a encontrar mucha gente que van a encontrar ya los hipócritas, pura falsa devoción a Dios, no se pierden un servicio, no se pierden un ayuno, no se pierden nada en la iglesia. Estoy diciendo todos. En alguna iglesia puede pasar eso. Y quizás en esta, no, o sea, Dios quiera que no. Y si está pasando, hoy es el tiempo de arrepentirnos y volvernos realmente a la presencia del Señor. Pero hay gente que trata de mostrar a los demás lo que no es. Y trata de ser muy espiritual porque hace o porque deja de hacer. Eso no es espiritualidad. Eso es hipocresía, eso es fariseísmo. Los líderes religiosos habían hecho obligatorios los lavados rituales y criticaban a los discípulos de Jesús por no practicarlos. Mire que se enfocaron fue en eso, en que no se habían lavado las manos y que estaban comiendo. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas de hombres que carecen de cualquier relación personal con Dios. El legalismo es diametralmente o totalmente opuesto al cristianismo. Jesús rechaza sus reglas, lo que ellos llaman tradición de los ancianos, y él lo llama tradiciones humanas. La hipocresía. Nuestro Señor insiste en esta lección citando el Antiguo Testamento. Dice, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está citando un texto 700 años atrás y está viviendo ahora en Israel? Porque no ha cambiado nada. Siguen iguales, siguen viviendo a normas de hombres, a tradiciones, y no han aprendido. ¿Cuántas veces has escuchado acerca del legalismo, acerca de la hipocresía y sigues viviendo igual? Sigues levantando un dedo acusador en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, o en contra de alguien porque no viene a la iglesia con la manera que tú vienes, o porque no ora como tú oras, o porque no lee la Biblia como tú la lees, o porque no haces o dejas de hacer. ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición? Muchas veces. Muchas veces. Este texto describe la autojustificación del ser humano por medio de falsa devoción a Dios. Un hipócrita es aquel que está actuando. Para que sepan, la palabra hipócrita la usaban en el tiempo de Jesús los griegos para nombrar a los actores. Un actor está, ¿cómo se dice? Está haciendo, está interpretando algo que no es.
Y los hipócritas se ponían máscaras. En la época de Jesús los griegos tenían sus obras de teatro y se ponían máscaras. Y entonces no sabía quién era el que estaba allí interpretando el papel. A veces pasa en la iglesia eso. A veces pasa en la iglesia eso. Nos ponemos máscaras, máscaras de falsa devoción a Dios. Y aquí siempre hemos dicho, aquí ninguno se ponga máscaras. Todos somos pecadores y aquí no hay nadie que pueda juzgar a otro. Porque el único que juzga es Cristo a través de su palabra. Hemos sido llamados a restaurar, hemos sido llamados a animar, hemos sido llamados a orar, hemos sido llamados a ayudar, no a juzgar al hermano ni a la hermana. Hemos sido llamados a ser parte del crecimiento espiritual de otros, no de la condenación de otros. Hemos sido parte de crecer juntos y de cargar la cruz juntos, pero muchas veces cargamos la cruz para crucificar a otro o a otra. Un hipócrita es alguien que está actuando e interpretando su papel, ya que la palabra se utiliza para hablar de los actores en escenario. Al representar algo que no es cierto, al fingir sentimientos y cualidades, los actores no fingen llorar. Y uno parece, pero es que parece que estuviera llorando de verdad. O sea, como que se meten tanto en el papel, o sea, se apagan tanto el papel que se creen que es fulanito sin ser fulanito. Pero al final de la historia no es fulanito. Eso es lo que pasa con la hipocresía. En el contexto se refiere a actuar con religiosidad. Los fariseos cumplían los ritos religiosos de manera teatral, con frecuencia en público, para ser reconocidos por otras personas, no para agradar a Dios, aunque creo que este era uno de los diversos motivos. Daban limosnas no solo para ayudar a los pobres, sino para ser ensalzados por los demás. Para que sepan, en la época de Jesús, cuando llegan los diezmos y las ofrendas, muchos de los fariseos y los escribas llevaban la ofrenda o el diezmo en dinero y la llevaban en las monedas de más pequeñitas. O sea, si era una ofrenda de 100,000 pesos, la llevaban en monedas de 10 centavos. Para que la creara una tolva y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba la trompeta. O sea, para que dieran la ofrenda. Por eso es que hay un texto maravilloso cuando el Señor ve venir una viuda y llama a los discípulos: miren esta mujer. Y es que esta mujer entregó todo lo que tenía, una blanca. La blanca era la moneda más pequeña que había en la época de Jesús, de menor valor. Y dice que ella entregó todo lo que tenía. Y Jesús pregunta: ¿cuál de los dos dio más grande ofrenda? No, la viuda, porque dio todo lo que tenía en su corazón. ¿Y sabe por qué la viuda entregó todo lo que tenía? Porque en la época de Jesús ella entendió un texto bíblico que decía que Dios era el Dios de las viudas y de los huérfanos. Ella sabía que su provisión no dependía de esa blanca que tenía en el bolsillo, sino del Dios eterno. Miren tan tremendo hasta el punto que llegamos, siendo legalistas y hipócritas. Oraban en las sinagogas en público para ser vistos como los otros. ¿No han escuchado ese texto cuando dice que había un hombre que se ponían en pie y oraban y oraban y oraban? Y que dijo: Señor, ese ya tiene su recompensa. Cuando ores, hazlo en lo secreto, donde nadie te ve, y el Señor te pondrá en público lo que tú estás pidiendo. Cuando ayunaban se veían desarreglados y demacrados, y da la impresión de espiritualidad. ¿No les ha pasado que no pasa aquí? Hermanito, me voy a meter un ayuno de 80 días de poder. Y usted llega a la casa, están despelucados y pálidos y colapsados. Uy, qué hombre tan espiritual, qué hombre tan espiritual. No, quiere que estés ayunando, ponte una cara y alaba el nombre del Señor. No le cuentes a nadie, hazlo con el Señor, que te recompensará en público lo que estás haciendo en privado. Pero llegamos a ese punto, es ese tipo de personas, ¿cierto que sí? Y suena chistoso, pero es la verdad. Es la verdad, hermanos. Entonces, ellos estaban cumpliendo un ritual religioso sin experimentar en absoluto ninguna relación con Dios. Por eso es que hay un texto en Isaías que es muy fuerte. El pueblo de Israel, en el capítulo 1, y por eso mataron a Isaías, y para que sepan cómo murió Isaías, Isaías lo amarraron los pies en un palo y las manos en otro brazo, y con un serrucho, la cerrar madre, y lo partieron en dos. En el capítulo 1, por él decir lo que dijo: príncipe de Gomorra,
pueblos de Sodoma. O sea, trató a Israel como Sodoma y como Gomorra, porque ellos iban a la iglesia y hacían todo en la iglesia, cumplían con las fiestas, con las lunas, cumplían con todo, pero el Señor les dijo, sus manos están manchadas de sangre. ¿De qué me sirven sus lunas nuevas? ¿De qué me sirven sus diezmos y sus ofrendas? ¿De qué me sirve todo lo que ustedes hacen si con su prójimo lo hacen todo lo contrario? El verdadero cumplimiento de la ley de ser cristiano es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién está primero, yo o el prójimo? El legalista no puede amar al prójimo. El hipócrita no puede amar al prójimo, porque está basando su religiosidad y su trato con los demás, lo que él piensa, lo que él crea y lo que es justo. Eso es lo que hace el hipócrita. Los labios y el corazón bien podían haber pertenecido a dos diferentes tipos de personas. Tenía más experiencia espiritual que un muñeco sobre las rodillas de un ventríloco. ¿Viste los muñecos de los ventrílocos? Todo el mundo cree que está hablando del muñeco, pero el tipo es el que está hablando. Y personifica tanto el muñeco que usted cree que parece que es de verdad cuando es un buen ventríloco. Hay gente que tiene ese tipo de relación como muñeco de ventríloco y cree ser lo que no es. El corazón es parte del hombre en la que Dios se fija principalmente en la práctica de la religión. Dios siempre va a mirar es tu corazón. ¿Se acuerdan de nuestro amado David? El papá creo que ni lo quería mucho, porque lo tenía cuidando un poquito de ovejas. Llega el profeta Samuel a ungir como rey. Y es que ni siquiera Samuel sabía quién era. Samuel estaba sorprendido porque lo primero que sale es Isaías empieza a sacar los hijos más pintosos, los más grandes, los más guerreros. Y dice, este es. Y se equivocaba, y este es. No, nada. Y el Señor le dice a Samuel, no mires en el parecer de los hombres, porque yo miro es el corazón. Cuando aparece David, bonito el niño pero chiquitico, el cantor de Israel, el que los hermanos ni querían, el que era desechado hasta por el papá, porque, mire, lo había desechado el papá, ¿por qué? Porque habían preparado un almuerzo porque venía el profeta Samuel. ¿Y por qué no llamaron a David? David no estaba ahí, estaba cuidando ovejas. Y entonces Samuel le pregunta, ¿usted no tiene otro hijo por ahí? Y yo, sí, tengo uno que está por aquí, tráiganlo. Cuando llega David y apenas lo ve, dice Dios, ese es mi muchacho conforme a mi corazón. Y a pesar de que iba a pecar, porque los pecados de David fueron fuertes, pero al Señor le plació escogerlo, y siempre lo llamó David, un hombre conforme a mi corazón. Eso era la gracia de Dios en él. Sufrió por sus pecados, pagó grandes consecuencias por su pecado, pero nunca dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es gracia, eso es misericordia de Dios, y ese es el evangelio que tenemos que predicar. Nunca dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Él conoció de la gracia de Dios. Esa es la gracia que nosotros hemos conocido todos los días en nuestra vida, Cuando la religión se convierte en un listado de lo que hay que hacer y de lo que no hay que dejar de hacer, se tiene simplemente que seguir las reglas y perderse de lo que es realmente el corazón de Dios. Jesús acusa a los fariseos hipócritas no porque tengan altos niveles de exigencia, sino porque resaltan las cosas no esenciales como el lavado de manos, rituales, después de ignoraban asuntos de más peso como la ley, como el amor y la justicia. Y ahí se dan cuenta cómo esta gente cambió la ley de Dios, que es basada en el amor y la justicia, por sus propias obras. Y aquí llega la joya de la corona. Sigue el texto. Miren lo que dice. El 9 dice, les decía, Marcos 9, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre y a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios
con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes. Miren el ejemplo que le pone a Jesús. Ellos vienen a acusarlo y salieron trasquilados, pero bien trasquilados. ¿Por qué? Lo que pasa acontece que en la época de los fariseos y los escribas, un hijo cuando no quería ayudar al padre, ¿qué es más grande, una ordenanza o un mandamiento? Un mandamiento. Es una ley. La ordenanza es una manera de aplicar ese mandamiento. Es una ordenanza. Y ese era el problema de ellos. No entendían el espíritu de la ley. Lo que pasa acontece que en esa época, un hijo, un degenerado hijo o una degenerada hija, que no quería honrar a su padre y a su madre, ayudarlo cuando tenía necesidad, le decía: papá, todo lo que tengo es corbán para Dios, o sea, es dedicado a Dios, o sea que no le puedo dar ni un solo peso, o sea, muérase de hambre. Pero ¿cómo? Lo que pasa acontece que estos hombres, al decir que era corbán, o sea, dedicado a Dios, podían tener su finca, podían tener su almacén, podían tener su platica, y la disfrutaban ellos para ellos, y cuando se morían le entregaban los herederos a la iglesia. O sea que el papá quedaba, o sea, no honraban al padre y a la madre, y por eso Jesucristo está diciendo: están invalidando la ley con sus mandamientos de hombres. Es claro, amados y amadas, que el legalismo quita la justicia y el amor de Dios. Por eso Jesús era el espíritu de la ley. Por eso decía que cuando enseñaban, la gente se sorprendía porque enseñaba con una autoridad que no tenían los escribas ni los fariseos. Porque Jesús hablaba del amor, de la misericordia, de la compasión, del perdón. Es allí vamos a encontrar cosas importantes de que Jesús desafió las leyes de la pureza, acercándose y tocando a un leproso. Un judío que tocara a un leproso era inmundo. ¿Se acuerda que aparece un leproso en el camino y dice que Jesús lo tocó? Y realmente en el original significa que lo abrazó. El Señor siempre ha movido a compasión para aquellos que sufrían. ¿Cuántas veces has visto sufrir a alguien, pero por tu legalismo ni ayudas a ese alguien? No, porque es un pecador, es una pecadora, no va a nuestra iglesia, o no ve que está haciendo lo otro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Jesús abrazó a ese leproso. ¿Cuántos años llevaba ese hombre sin que nadie lo abrazara? Pero el mismo Dios deja el cielo, deja su morada para ir a venir a abrazar a ese hombre que nadie abrazaba. Resucita el hijo de la viuda de Naín. Un hombre que tocaba a un muerto, era inmundo. Y toma al muchacho y se lo lleva a su madre porque se había muerto su hijito, el único hijo que tenía, y se lo entrega a esa mujer: he aquí tu hijo. O sea, restaurando su vida totalmente. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Rey. ¿Por qué no podemos ser como Jesús? Porque ese legalismo e hipocresía no nos deja. No nos deja vivir una vida piadosa y digna delante de los ojos de Dios. No nos permite, no nos permite. En cada caso Jesús demuestra que estas leyes de pureza nunca fueron inventadas para prohibir actos de amor y compasión. Y con esto termino porque me quedan 5 minutos. El acercarse a los demás con amor realmente cumple la ley de la pureza, ya que refleja el carácter de Dios y de esta manera su santidad. Mire que cuando Jesús se acercaba a las personas que nadie se acercaba. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Pero ¿se acuerdan del enanito, del jorobado de Alejo? Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un jorobadito que no podía ver a Jesús y se sube a un sicomoro porque venía Jesús. Y viene Jesús y todo el mundo quería verle y él no podía, entonces se subió al sicomoro para poder verlo. Y apenas va pasando Jesús, ¿qué dice Jesús? Nicodemo, desciende de ese árbol, porque no es necesario dormir en tu casa esta noche. El Hijo de Dios, Dios mismo, iba a dormir en la casa de un pecador. Iba a dormir en la casa de un pecador. Y el simple hecho de estar Jesús sentado a la mesa, sin decir nada a Jesús, le dice Zaqueo: Señor, si yo he robado a alguien, si le he quitado a alguien, yo le voy a dar doble lo que le he quitado. O sea, el simple hecho de la misericordia y la compasión de Dios que rompe todo esquema
de las tradiciones de los hombres. Por eso Jesús no pecó. Jesús cumplió la ley y los profetas, mas no las ordenanzas de los hombres. Él no vino a invalidar la ley, sino a cumplir la ley del Espíritu y la ley. Les voy a leer un texto que está en Lucas 10:27 y vayamos allá. Lucas 10:27. Lucas 10:27. Amén. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién está respondiendo aquí? Un fariseo que le pregunta a Jesús qué debe hacer para el reino de los cielos. Y entonces Jesús le pregunta: primero tú. Y entonces empieza a hablar del mandamiento, el primer mandamiento: oye Israel. Eso se llama el Shema Israel. Oye Israel, Jehová Dios es uno. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la pregunta del fariseo, que aquí llega la historia, dice: a tu prójimo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pensamos que llegó hasta allí, pero me le pregunta: pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, mire cómo era, sabía que era amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a él mismo, pero él queriéndose justificar delante de Dios, dice, y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí empieza la historia del hombre, el samaritano, el buen samaritano. Y el buen samaritano pasa un sacerdote, pasa un levita, y ninguno lo quiere ayudar, porque se iba a contaminar, y el hombre se está muriendo. Pero pasa un samaritano, aquellos que ellos consideran inmundo, se acerca al hombre, le sana sus heridas, lo monta a su cabalgadura, lo lleva al mesonero, y le dice al mesonero: si falta platica, no me preocupe que yo pago cuando venga, pero atiéndame. Mire que este hombre estaba mostrando realmente cuál era el prójimo. Estaba completamente equivocado. A pesar de que conocía el mandamiento, pero no conocía el espíritu del mandamiento, el espíritu de la ley. Cuando leemos sobre el corazón en la Biblia, se trata de un lugar donde tienes tu voluntad, tu actitud e intenciones y la fuente de tus pensamientos, acciones y palabras. Hoy, que simplemente van cumpliendo el ritual de su iglesia, pero para esto que sea genuino y auténtico, el corazón debe estar implicado. Para poder de que esta adoración que tú has venido a traer el día de hoy, con tu tiempo, con tus cantos, con tu atención, con tu espíritu, con lo que has traído como ofrenda, como diezmo, tenga razón y valor. Espero que tu corazón está conectado y decir: Dios, gracias por haberme traído hoy aquí. Amén. Gracias por haberme traído a escuchar tu palabra. Gracias por haberme traído a entender de que soy un pecador y que necesito de tu gracia, que necesito de tu amor. Pedito tu misericordia para poder ser semejante al Señor Jesucristo, pero no con mis obras, sino con la obra redentora de Cristo en la cruz y ejecutada en mi vida a través del Espíritu Santo y tu santa palabra. Amados hermanos, este es el sermón de hoy, y ruego para que el Espíritu Santo hoy lo siembre en nuestros corazones y podamos entender y examinar nuestra vida, si realmente soy un hipócrita o soy un legalista, o si realmente necesito un Salvador porque soy una mujer, un hombre pobre de espíritu y necesito un Salvador que me salve de mí misma o de mí mismo, que me salve de estos pecados que me están consumiendo y me están atormentando todos los días, y que trato de acallar con buenas obras, que trato de acallar con falsa devoción a Dios, que trato de acallar con cosas externas, no con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo real en nuestra vida. Vamos a orar. Padre eterno, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y el alma de nuestro corazón, para discernir las intenciones y pensamientos en nuestras vidas. Padre eterno, yo pongo delante de ti a cada hombre, a cada mujer hoy aquí congregada, para que tú nos bendigas con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, pero sobre todo con una bendición de arrepentimiento genuino, porque tú nos expresas un corazón contrito y humillado. Y aquí estamos, Señor, como un pueblo contrito y humillado, pidiendo perdón por nuestro legalismo, por nuestra hipocresía, por nuestra falsa devoción a tu nombre, Señor, y que nos ayudes a vivir perfectamente delante de tus ojos.
Padre, gracias te damos porque no nos tratas conforme a nuestras obras, sino conforme a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por este texto que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, mas no pecó. Gracias, amado Padre, porque hoy hemos escuchado tu voz, hoy hemos sido expuestos a tu palabra y tomamos decisiones delante de ti, para que nuestra vida solamente te agrade a ti, no por nuestras obras, sino por una obediencia perfecta en nuestro corazón, con buenas intenciones, Señor, intenciones de cambio y de transformación en nuestra vida, porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos promete vivir la vida de Cristo todos los días. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.